Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual en qué momento escuches esto, siempre estamos presentes. Bienvenido a otro nuevo podcast de Transformando Vidas de Sampai Salud. Mi nombre es Salma, soy psicoterapeuta transpersonal y me dedico al abordaje del cuerpo, la mente y el alma. Y hoy os presento a Óscar. Hola Óscar. ¿Qué tal, Salman? ¿Qué tal estás? Mucho gusto. Igual. Que hayas venido a verme hasta aquí. Para mí es un honor. Y para mí también, me lo he pensado mucho, pero al final he accedido. Pero menos mal, que si no iba a estar la cosa complicada. A ver, ¿dónde yo consigo eminencias? Pues ahora las conseguimos. Después de ti, a ver dónde yo encuentro a alguien. Mucho gusto por estar aquí y vamos a tratar de aportarle a la audiencia pues tu historia y tu recorrido, ¿no? ¿Cómo inicias tu camino vinculado a la vitamina C, tu camino dentro del campo del doctorando de la salud? Pues mira, esto comenzó hace unos 12 años, más o menos. O sea, anteriormente yo hice una carrera en biología molecular, quería especializarme en el cáncer, hice un postdoctorado en Holanda y me vine a Madrid. Me vine a Madrid a estudiar el cáncer. A estudiar el cáncer desde un punto de vista translacional, es decir, desde lo que es la base molecular de la enfermedad hasta de qué manera se puede ayudar al paciente. Yo continuaba en un camino, en el camino corriente, en el común, el que todo investigador de esta enfermedad suele adoptar hasta el año 2013. En el año 2013 sí me ocurrió algo que no solamente ha sido un cambio a nivel profesional, sino también una transformación a nivel vital. Entonces, como todas las transformaciones, siempre se dicen que son como pequeños partos, ¿no? Hay una fase de dolor y luego ya te llevas la alegría, ya cuando ves al bebé, pues aquí fue un poquito parecido. En el año 2013, pues yo tenía un sobrino que se llamaba Mario, y tenía pues 5 añitos y entonces pues una vez yendo en el coche me llaman por teléfono y me dicen que a Mario se le ha detectado pues un tumor en el cerebro. A mí me costaba mucho creerlo, con esta edad, siendo tan pequeñito, pues nunca te lo esperas, ¿no? De hecho no te lo acabas de creer del todo, es como que oyes la noticia pero es como si lo oyeras en tercera persona, como no es algo relacionado contigo, hasta que luego ya el día a día pues te va llevando a aceptar la situación. Yo estaba en el hospital donde trabajo actualmente, en la Fundación Jiménez Díaz, trabajando en proyectos de quimioterapia clásica, convencional, al uso, absolutamente ortodoxa. Y hoy en día sigo trabajando con este tipo de terapias, pero con otro enfoque diferente. El curso de la enfermedad de Mario pues, me llevó a descubrir cosas, otros enfoques, supuso para mí una especie como de despertar, no solamente a nivel científico, sino también un despertar de conciencia. Cuando él estaba muy enfermo, yo me di cuenta que las terapias clásicas en las que yo estaba trabajando y que yo estaba estudiando no eran suficientes para detener una enfermedad de este calibre, que es realmente la verdadera pandemia de nuestro tiempo es esta, o una de las más importantes, ¿no? Entonces, cuando me percaté de esto, de que no estábamos en el camino correcto, que estábamos usando moléculas algunos días muy antiguas, con más de medio siglo. La quimioterapia además tiene su origen en la guerra química. Algún día podemos contar esta historia de cómo surgió, cuál es la historia de la quimioterapia desde el principio de nuestros días, ¿no? Me di cuenta que no era suficiente. Entonces hice una cosa un poco, digamos, no al uso. Un científico siempre tiene que estar al día sobre todas las nuevas noticias, todas las nuevas publicaciones científicas, que es lo último que sale en la investigación del cáncer en mi caso. Lo que yo hice fue, al contrario, irme a las noticias antiguas, a las publicaciones antiguas, qué otros enfoques había habido de esta enfermedad, qué otras ideas nuevas, qué cosas habían surgido anteriormente y que luego por un motivo u otro fueron desechadas. Claro, lo que realmente te mueve en esa acción de búsqueda distinta es a través del sufrimiento de Mario, es una búsqueda distinta para ayudar a Mario a superar ese proceso que
que estaba viviendo. O sea, digamos que el punto de inflexión parte por Mario y a partir de ahí se pega un vuelco. Exacto. Eso fue para mí como la piedra de toque, que esos 2 años, pues imagínate, para mí que era mi sobrino, imagínate para los padres, pero yo siempre digo que durante esos 2 años, para mí era como, me acostaba como con una piedra en el corazón y me levantaba con esa piedra en el corazón. Es decir, era el primer pensamiento del día y el último pensamiento del día. Y esto es una parte, lo que llamo yo la parte transformadora, es ese parto que para mí dio lugar al surgimiento de una nueva forma de entender la enfermedad y de entender la salud, que yo creo que hacemos demasiado hincapié en la enfermedad. Nos hace falta entender qué es realmente la salud. Ahí fue cuando descubrí la vitamina C, un artículo del año 1976, escrito por un tipo que se llamaba Linus Pauling, que ganó 2 premios Nobel. Este artículo lo publicó una revista científica muy importante y en ese artículo decía que la vitamina C era una molécula útil en el cáncer. Es más, el propio Linus Pauling dijo que era una de las moléculas más importantes para el tratamiento de la enfermedad. A mí esto me sorprendió y me chocó. Te choca porque cuando tú eres un científico ortodoxo supone poner en duda los paradigmas, poner en duda muchas de las cosas que tú has estudiado. Y cuestionarte. Cuestionar lo que tú has estudiado y cuestionar tus propias creencias. Hasta que al final llegas a una conclusión. El único dogma que hay en ciencia es que en la ciencia no hay dogmas. Es el único. Siempre para la ciencia ha avanzado cuestionándose el paradigma, cuestionándose las ideas cristalizadas. Es la única manera de conseguir avanzar en la ciencia y en todos los aspectos de la vida. Entonces, para mí, yo vi este artículo científico, consulté a otros colegas que están trabajando también en oncología, oncólogos, me dijeron que no, que esto era una idea que se había desechado en los años 80, pero yo lo quise comprobar por mí mismo y efectivamente empecé pues, un proyecto de investigación para mí apasionante con el que continúo hoy en día, donde la vitamina C, más que un objetivo, es un medio. Pude observar que efectivamente la vitamina C era una molécula natural, pero con capacidad de eliminar de manera selectiva células tumorales mediante mecanismos muy complejos, tan inteligentes que realmente a medida que aprendes más sobre cómo funciona este tipo de moléculas, más te asombra el diseño sutil que hay detrás. Y dices tú, madre mía, yo solamente estoy descubriendo algo que alguien ha hecho, una mente superior. Y un poquito, pues es cierto que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a él. Ese fue un poco el inicio del camino. Y Óscar, ¿por qué crees que la gente tiene esta resistencia al cambio dentro de los métodos científicos, esta lucha, ¿no? Nosotros en nuestro campo siempre nos hemos encontrado elementos diferenciadores constantemente, ¿no? Cuando decimos que la enfermedad tiene un peso emocional fundamental, que esto no nos lo hemos inventado nosotros, surge a nivel clínico, a nivel médico, se lleva desarrollando muchos años, pero es algo, por ejemplo, que el médico obvia en su sistema, lo conoce, lo reconoce, pero no quieren ponerlo en el centro de mira, ¿no? Que la emoción influye en la patología y la patología a veces se desarrolla, o el 90% de las veces se desarrolla bajo un factor estresor a nivel emocional, ¿no? Entendemos que el sistema de ADN o la memoria de nuestro organismo tiene una posibilidad de activación siempre y cuando haya un factor estresor que lo movilice, ¿no? Pero esto, nosotros cuando empezamos en Sampai Salud a buscar esta forma distinta de hacer salud, nos encontramos con este tipo de resistencias que ahora afortunadamente cada vez son menos, pero tú que procedes de un campo meramente científico, de investigadores, ¿por qué si la ciencia se mueve a través de avances y de cuestionarse, por qué a la gente le cuesta tanto abrir esa mirada? Pues yo te diría que te voy a hacer un símil. Una cosa es la religión con sus dogmas y otra cosa es la espiritualidad. La espiritualidad es un campo mucho más amplio donde el dogma no existe y es tu búsqueda personal de Dios, muy personal.
ahí no hay dogma que valga, porque cualquier dogma está simplemente para ser superado. En la ciencia ocurre más o menos lo mismo. Nos hemos quedado anclados, petrificados, cristalizados en una ciencia con C minúscula, donde parece ser que los conceptos no pueden ser modificados, no pueden ser cambiados. Esta es la única manera de explicar que hoy en día estemos utilizando enfoques para la lucha contra el cáncer que llevan en activo más de 50 años. Quiero decir, esto te hace preguntarte dónde va todos los recursos que se dedican a investigación. La industria farmacéutica, por ejemplo, está generando miles y miles de moléculas distintas, la mayor parte de ellas son desechadas para que algunas poquitas sirvan, ¿no? Pero al final nos encontramos con que el uso de estas moléculas es muy limitado. Quizás el fallo no es que no haya suficientes moléculas, suficientes enfoques, suficientes mecanismos, suficientes terapias para atacar el cáncer, sino faltan nuevas visiones, nuevos enfoques. O sea, actualmente la medicina tradicional está muy condicionada por la genética. Con el descubrimiento del ADN, los genes, el mapa genómico, las mutaciones genéticas, ahí es un poquito la base en la que se ha fundamentado la medicina del siglo XX y del actual siglo XXI. Pero ¿qué ocurre? Luego han aparecido otras ciencias como la epigenética, que es una rama dentro de la medicina y dentro de la bioquímica. La epigenética nos dice algo muy interesante, que fenómenos, digamos, que actúan a nivel externo del ADN pueden incluso modificar la expresión de esos genes que creíamos que dirigían principalmente pues, los programas de señalización molecular. Pero hubo un artículo muy interesante, para mí muy interesante, un artículo científico que observó que dos personas, por ejemplo, que tienen la misma genética, gemelos idénticos, pueden tener diferentes patrones de enfermedad y de salud dependiendo del entorno donde estén viviendo. Se ha visto, por ejemplo, que gemelos idénticos, unos viviendo en el campo, otros viviendo en la ciudad, el nivel de patologías y la clase de patologías que tienen las personas que viven en ciudad son muy diferentes a las de las personas que viven en el campo, aunque tengan un genoma exactamente igual. Pero, ¿y dónde encaja la emoción? ¿Dónde encaja el espíritu? Porque antiguamente el Ayurveda, por ejemplo, que es uno de los libros más antiguos de medicina que conocemos, junto con otros libros muy importantes que luego vinieron posteriormente del Imperio Romano, consideraban el ser humano como un todo. Es decir, somos alma, mente, cuerpo. Y el médico era holístico. O sea, de hecho, te voy a contar una anécdota muy interesante. En la antigua Grecia, cuando estamos hablando del siglo VI a.C., cuando había enfermos que los médicos no podían encontrar ningún tipo de solución, pues se les hacía viajar a estos enfermos a los templos del dios Esculapio, que es el Asclepio romano, el dios de la salud. Cuando llegaban a estos templos, había unos sacerdotes que se llamaban folarcos, y estos sacerdotes lo que hacían con estos enfermos eran encerrarlos en una situación de total aislamiento, sin alimentación y con el agua mínima necesaria para que esa persona no se muriese, y en total oscuridad. ¿Por qué? Lo que se pretendía era que esa persona, el propio enfermo, conectase con esa esencia más allá, con ese algo sobrenatural que le pudiese dar la información necesaria para que este enfermo se recuperase de la enfermedad. Los sacerdotes solamente vigilaban por la supervivencia del enfermo, solo, nada más. El enfermo estaba solo. Y muchas veces volvieron. Y muchas veces sabemos que consiguieron esa información de esa otra frontera que desconocemos y al volver pudieron curarse. Esto lo sabemos a través de la obra de Parménides, que Parménides fue un filósofo, nos quedó solamente un poema con unas 800 palabras donde habla ya de estos temas, pero ya se han descubierto esas celdas en los Asclepeion, en los templos del dios Esculapio, donde realmente se encerraba a estos pacientes para que fueran ellos mismos los que encontraran la solución a su problema. ¿Esto qué quiere decir? Para mí es una evidencia
o al menos ¿cómo decirte? Un indicio muy potente de que el ser humano es algo más que cuerpo y mente. Hay algo más allá, hay algo trascendente que era contemplado por los antiguos egipcios, por los antiguos médicos romanos, por los antiguos médicos griegos como Galeno, pero que hoy en día hemos olvidado. Entonces, yo creo que es necesario recuperar esa antigua visión de la medicina, tratar a la persona de manera integral, tratar su cuerpo perfecto, pero todos conocemos el efecto placebo. A una persona que esté enferma, tú le puedes dar un azucarillo y si esta persona cree que es un medicamento, a veces sana de esa enfermedad. ¿Cómo sana? Si el azucarillo no tiene propiedades medicinales, ¿de dónde viene ese factor curativo? Eso es, digamos, la prueba más evidente de que la emoción es consustancial a la salud y a la enfermedad. Yo creo que unas emociones dañinas, sostenidas en el tiempo, pueden derivar en enfermedad y corregir estos problemas. Al contrario, pueden darnos salud y pueden ofrecernos curación. Creo que es necesario dar ese vuelco en la medicina, recuperar esa visión antigua para un futuro. Es como regreso al futuro, ¿no? Pues aquí sería regresar al pasado para traer esos conceptos. Esa sabiduría. Exacto, y proporcionar este cambio necesario en la medicina. Totalmente de acuerdo. Además creo que esa forma, ¿no? Esa anécdota que cuentas siempre es un intento de acompañar al otro a descubrir su propia sabiduría interior, ¿no? Cualquier persona dedicada a la salud, cualquier terapeuta, cualquier persona que trabaje el cuerpo, que trabaje el alma, que trabaje la conciencia, al final es alguien que acompaña en el camino a otra persona a descubrir su propia sabiduría, y yo siempre digo, es como un farolillo, ¿no? Alguien que va a oscuras, tú le vas poniendo el farolillo y va descubriendo su propia ruta y su propio camino. Creo que nadie está en conocimiento de la sabiduría del otro, nadie puede decirle al otro cómo es la mejor forma de accionar, sino descubriendo a través del otro su mejor manera, ¿no? Nosotros siempre decimos que no existen dos personas iguales, que no existen dos tratamientos iguales, que no existen dos fórmulas iguales, porque Exacto. Cada ser humano se ha generado de una manera, trae una mochila particular, trae una historia Exacto. Particular, y en eso siempre se ha de trabajar en la integridad del paciente, ¿no? En esa búsqueda de acompañarlo a sanar. Yo siempre digo que en consulta que es como hacerse un traje a medida, ¿no? Tu traje, si te lo pones tú, no se lo puede Exacto. Colocar el otro. Y creo que hemos vivido una ciencia, digamos, maquetada, ¿no? Sin conciencia, sin visión, sí, extremadamente rígida. Y creo que estamos en ese movimiento y en ese cambio también. Creo que el cambio ya se está empezando a producir. En el año 2020 fue nominado al premio Nobel un científico, se llama Peter Garyaev, científico ruso. Y el descubrimiento de este hombre es apasionante. El problema es que murió un mes después de que lo nominaran al premio Nobel en un accidente. ¿Qué descubrió Peter Garyaev? ¿Por qué iba a ser nominado al Nobel? Él descubrió que el genoma de nuestras células, esta cosa que nosotros suponemos que solamente puede ser modificado a través de señales químicas, señales eléctricas, vías moleculares. Creemos que solamente esta es la única manera de hacer que una célula exprese un patrón genético u otro patrón de selección totalmente distinto. Pues esto no es realmente cierto. Él descubrió que someter a las células a determinadas frecuencias de sonido podían actuar sobre unas secuencias del ADN que ahora sabemos que son secuencias reguladoras. Antiguamente se le llamaba ADN basura. El ADN basura es el 80%, si no más, de todo el genoma de la célula. Peter Garyaev dijo, las simples frecuencias de sonido son capaces de desentrañar estos programas que estaban anteriormente totalmente bloqueados. Y él dijo, esto podría ser la explicación a estas facultades que todavía no comprendemos bien, como puede ser la telepatía, como puede ser la influencia de la mente del hombre sobre el clima. Dice, ¿esto cómo puede ser? Todos conocemos que antiguamente en los pueblos, cuando había sequías, se sacaba a la Virgen, la gente empezaba a orar y muchas veces llovía. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo? Y Peter Garyaev decía, bueno, puede ser o bien un acto milagroso o puede ser
esa conciencia colectiva, ese egregor, podía estar realmente desbloqueando ciertas capacidades que el ser humano tiene y que son capaces incluso de llegar a modificar hasta el tiempo. O sea, es una pena que este hombre falleciese un mes después, porque su descubrimiento es absolutamente revolucionario. Yo creo que la ciencia, esto indica que la ciencia tiene que avanzar, tiene que ser capaz de romper el dogma, de salir de esa rigidez. Por ejemplo, yo trabajo en oncología. Cuando llega un paciente, siempre se habla de protocolos, según la enfermedad del paciente, según la mutación que tenga, hay un protocolo determinado. Pero son siempre una serie de protocolos prácticamente para todas las personas. Precisamente cuando estamos hablando de medicina personalizada, sabemos que en la oncología hay protocolos establecidos ya muy rígidos, de los cuales prácticamente no te puedes salir para tratar a esta persona. Yo creo que la ciencia no es así, no funciona así. Yo creo que la ciencia tiene que ser capaz de cuestionarse continuamente, de poner en duda cualquier descubrimiento. Yo siempre digo que el mejor científico no es aquel que proporciona la última respuesta, sino aquel que plantea la última pregunta. Entonces, esto es lo que falta en la ciencia. Ahora, hay muchos científicos, muchos médicos, pero hay pocos filósofos. Y es el médico y el científico el que, de hecho, yo tengo un doctorado, es un PhD, doctor en filosofía. Entonces, ¿por qué los científicos no filosofamos más? ¿Por qué no nos cuestionamos más? Pues esta es la pregunta que yo también me hago. En el año 2013, gracias, iba a decir, no sé, muchas veces te lo planteas, ¿no? Es a través de un trauma, un dolor muy grande, pues yo empecé a filosofar sobre lo que estaba haciendo y aquello me llevó al descubrimiento de otra manera de entender el cáncer y otra manera de entender la salud. Nosotros siempre decimos que cuando iniciamos este camino de salud, la gente cuando acudía siempre decía que no sabemos qué hacen, pero funciona, ¿no? Esta concepción distinta, pues eras como el beduino en el desierto, el solitario en una cueva, ¿no? Como los sanadores de los pueblos que tienen inmensa sabiduría, y creo que cada uno tiene una sabiduría consciente que puede entregar al mundo. Cuando nosotros iniciamos ese camino había mucha controversia con esa forma distinta que era poder llegar al origen de lo que le pasaba al paciente para poder resolver la situación específica del paciente, ¿no? La verdad que no nos fuimos siempre un perfil muy bajo, ocupamos una visión que era la vocación y la entrega absoluta a ayudar al paciente, aunque muchos te decían no sé qué es, pero funciona. No nos hemos encontrado con demasiada adversidad, pero imagino que tú que trabajas en el campo médico te habrás encontrado resistencias y dificultades con compañeros que cuando les compartías esta visión había mucha dificultad o mucha distinción de opiniones. Sí, hay problemas siempre que planteas realmente con la vitamina C, que para mí fue un descubrimiento, realmente he entendido porque Linus Pauling dijo que era casi la mejor opción que tenían los pacientes con cáncer, a nivel molecular siempre estamos hablando. ¿Qué ocurre? Para mí, yo entiendo ahora que la vitamina C es como una especie de, como una sonda que me ha llevado a comprender que el cáncer es más bien una enfermedad metabólica, una enfermedad que está más basada en la energía. Es decir, las células tumorales son como coches, siempre digo como Ferraris, que se dividen muy rápido, pero los coches que corren mucho consumen mucha gasolina. Las células tumorales consumen mucha glucosa porque se tienen que dividir muy rápido. Y es evidente que si al Ferrari tú le pones gasoil en lugar de gasolina, tú has destruido este coche, ¿no? Y más vale que lo tires porque te cuesta más repararlo que comprar uno nuevo. Yo creo que este concepto tan simple puede ser aplicado al cáncer también. ¿Qué ocurre? Es un concepto novedoso. Y es un concepto novedoso en un ámbito científico y médico muy poco acostumbrado a cuestionar, demasiado rígido. Curiosamente, hay muchas ideas antiguas que han sido desechadas sin la comprobación adecuada, sin volver a ellas.
¿Por qué? Simplemente muchas veces miedo al ridículo. Es verdad que el cambio siempre es un camino que es muy solitario en un principio, ¿no? Pero todos los grandes cambios, todas las grandes transformaciones en la historia de la humanidad han sido así. Al principio todo el mundo se ríe de ello, luego se debate sobre, y al final la idea se acaba imponiendo, ¿no? Este es el camino que lleva toda transformación en cualquier plano de la sociedad, del ámbito vital de la sociedad. Bueno, pues ahora mismo lo que ocurre es que durante la carrera no se nos enseña a dudar, no se nos enseña a cuestionar. Hay una rama de la filosofía que es la mayéutica. Y la mayéutica era el método que empleaba Sócrates para enseñar a sus alumnos. Y Sócrates lo que hacía era caminar con sus alumnos. ¿Para qué? Para que fueran sus alumnos, los propios alumnos, los que generasen las preguntas y ellos mismos los que contestasen a esas preguntas. Es decir, incitabas la curiosidad y despertabas la capacidad de raciocinio. Y entonces eso es la mayéutica. Y yo creo que esto se ha olvidado. Se ha olvidado en función de textos enormes, mucha bioquímica, mucha especialización que nos ha ayudado en algunas cosas, pero que nos ha hecho olvidar que el ser humano es un ente integral, formado de varias cosas. No podemos separar el cuerpo de una persona de su mente ni de su alma. Eso es un error en sí mismo. Es algo que está haciendo que la ciencia médica no consiga avanzar más. Y de hecho, yo considero que, por ejemplo, el tratamiento de enfermedades como el cáncer deberían ser multidisciplinar. No vale solamente quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. No. Tiene que haber un enfoque también espiritual. Tiene que haber un enfoque de ayudar a esa persona a superar las emociones negativas que muchas veces han desencadenado esta situación. Sabemos que la emoción tiene influencia en la salud y en la enfermedad. ¿Por qué? Hay artículos científicos que dicen que las personas con depresión son más susceptibles a la enfermedad oncológica. Esto está publicado en revistas científicas. Es decir, la emoción está realmente jugando un papel importante en nuestra salud. Entonces, si sabemos esto, ¿por qué no afrontar y por qué no enfocar esa salud desde un punto de vista holístico? Y no solamente cuando llegas allí al paciente con la sospecha de que tienes algo, pues te vamos a hacer estas pruebas y el protocolo es este ABCD. Bueno, no, usted está tratando mi cuerpo, pero yo no soy solamente un cuerpo. Es igual que si yo tengo enfermo mi hígado, yo no soy solamente un hígado. O sea, mi hígado está conectado con mi páncreas, con mis vías vesícula biliar y con muchos otros órganos. Estamos absolutamente conectados. Entonces creo que es importante romper esta visión un tanto mecanicista de la medicina para dar ese salto y hacia un nuevo concepto de curación. Es verdad. Y además etiquetamos al paciente en función de su patología y dejamos de entender la globalidad de lo que nos rodea, ¿no? El médico normalmente no pregunta por su entorno, su familia, su circunstancia, sus hijos, su vida, cómo enfermó, cómo duerme, cuáles son sus hábitos de vida, cuáles son sus circunstancias, se ha separado, no ha perdido a alguien, no está en un duelo, ¿no? Creo que falta todo ese movimiento de ecosistema para tratar la enfermedad no como si fuera el paciente, sino que es una adyacente al paciente, es una situación que se ha dado y que hay que trabajar para recuperarla, ¿no? Tú y yo hemos movido algunos casos en los que tú tratabas el movimiento patológico y yo trabajaba la parte emocional. ¿Has podido descubrir en analítica que el resultado es distinto cuando el paciente...? Sí, es evidente. Un paciente oncológico tiene que superar primero su miedo. Es lógico, ¿no? Todos nacemos y ya que vivimos en un mundo realmente material, no se nos ha enseñado que realmente tenemos una parte trascendente. Al no enseñársenos esto de pequeño y centrar o conducir nuestra espiritualidad mucho hacia el dogma y hacia la religión, digamos, nos hemos olvidado de saber buscar, de cómo buscar dentro de nosotros mismos esa parte que va un poco más allá. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente tiene miedo a morir, tiene miedo también por qué va a ser de su familia, de sus hijos, de su marido, de su mujer. Ese miedo, a nivel bioquímico,
está desatando una enorme cascada de señalización molecular a través de unas moléculas que se llaman citoquinas, y sabemos que las citoquinas ayudan a la progresión del cáncer. Esto lo sabemos. El miedo está conectado, no sabemos todavía cómo, con una cascada de señalización molecular que acaba afectando a la supervivencia de la persona. Es evidente que hay que tratar esa emoción, es evidente que ese fuego de citoquinas hay que apagarlo. Y no sabemos cómo apagarlo directamente, pero sí que sabemos que si sabemos conducir o reconducir esa emoción, es posible que consigamos controlar también esas vías de señalización molecular. Y sí, desde luego, los pacientes, cuando son tratados de esta manera, un poco más holística, un poco más general, un poco más teniendo en cuenta no solamente a la persona, sino el entorno de la persona, estas personas van mejor, y se puede ver esto en analíticas. Tú haces una analítica antes y después, y si no hay un cambio emocional importante, da lo mismo que tengas la mejor medicina, el mejor remedio del mundo, que esa persona no va a mejorar. De hecho, todos hemos oído hablar de curaciones milagrosas o de curaciones espontáneas, o no sabemos explicarlo, y creo que tampoco la ciencia se está esforzando en explicarlo. Creo que la búsqueda de estos casos nos llevaría precisamente a ese más allá, a esa frontera que aquellos enfermos que se recluían en los templos de Asclepio acaban descubriendo. Es decir, a medida que avancemos, podemos volver a descubrir el pasado. Lo decía Oppenheimer, decía, solamente tiene futuro aquel que conoce el pasado, porque solamente el que conoce el pasado puede redescubrir el futuro. Esto lo dijo Robert Oppenheimer. Totalmente. Óscar, ¿y Mario falleció? Okay. Su procedimiento fue muy largo, duró mucho tiempo. En ese momento solo había quimio, o sea, tu proceso de investigación se desarrolla posterior a la enfermedad de Mario. Sí, yo cuando Mario estaba enfermo, pues realmente cuando me empecé a plantear cosas fue el último verano que pasé con él. Pues, y después de hacer muchas preguntas en mi hospital, en el departamento de oncología, de estudiar íntimamente el tipo de tratamiento que iba a recibir y ser consciente de que no iba a ser suficiente. Entonces, yo no sabía si iba a poder hacer algo por él o no, pero para mí eso empezó a cambiar, empecé a cuestionar y decir, no, aquí he de buscar algo más. Necesito, no puede ser que la salud se limite a sota, caballo y rey, tiene que haber otras opciones que ahora mismo no están descubiertas, no están sobre el tapete y no me las han ofrecido. Pero algunas, sobre todo me sorprendió ver que algunas de estas moléculas eran tan antiguas. O sea, estamos hablando de finales, o sea, poco después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a generar una serie de moléculas que hoy en día siguen en uso. O sea, estamos hablando de hace ya mucho tiempo. Entonces ahí, eso fue realmente el elemento transformador, ¿no? Y yo siempre no sé, si trabajo en oncología, es realmente para hacer algo diferente. Es decir, siempre decimos que estudiamos el cáncer para conocerlo. Yo creo que hay que estudiar el cáncer para que nos enseñe. Nos enseña porque el cáncer es más bien un mecanismo de adaptación, es un mecanismo que nos está diciendo que algo está mal en el organismo, y es un mecanismo de evolución. Y este concepto yo creo que la mayor parte de compañeros y de oncólogos aún no lo han contemplado. La evolución no es más que un proceso de adaptación, es decir, cuando cambia tu entorno, el organismo se tiene que adaptar a ese nuevo entorno. Esto mismo ocurre con el cáncer. Las células normales de repente se ven en un entorno que les es hostil y esa célula muere. Pero si no quiere morir, tiene que recurrir o transformarse, ser otra cosa y adaptarse a la nueva situación. Eso es lo que podemos llamar una célula cancerosa. Una célula que ha evolucionado para adaptarse. Es decir, un enfoque del cáncer podría ser, vamos a recuperar las condiciones iniciales.
En vez de matar a la célula tumoral, tú sabes que si queremos matar algo, ese algo se va a defender. Revela, ¿no? Se revela. Pero, sin embargo, lo que sí podemos darle es cambiar las condiciones, su entorno, para que esa célula vuelva otra vez. Si se ha transformado de normal en tumoral, yo estoy convencido de que se puede transformar de tumoral en normal. Esto, estoy absolutamente seguro, y hay algunos artículos científicos que ya lo están indicando así. Es simplemente empezar a entender el cáncer como un proceso de evolución. El cáncer, conocemos vestigios de cáncer de hace 280 millones de años. Esto está publicado. Es decir, el cáncer es una enfermedad muy antigua que muy probablemente apareció con los cambios en el entorno de los seres vivos, pero no era una pandemia como es ahora. Es decir, es una enfermedad muy antigua, pero es una plaga nueva. O sea, sabemos que en las sociedades modernas, cuando llegó la revolución industrial, el cáncer de repente empezó a aparecer mucho más que en otras épocas. ¿Por qué lo sabemos? Por publicaciones científicas donde se han comparado las poblaciones de momias egipcias para buscar los restos de cáncer en esas momias, comparando con las poblaciones actuales. Esto lo publicó la doctora Rosalie David. Prácticamente las momias egipcias solamente encontró una en un estudio de más de 200 que tuviera cáncer. Sin embargo, a nivel vascular eran muy parecidos a nosotros, casi con las mismas patologías. Y entonces Rosalie David dijo, vamos a ver, esto nos lleva a pensar que no hay nada en la naturaleza que sea un detonante del cáncer. Son los cambios en nuestra alimentación, nuestros cambios en nuestro estilo de vida, nuestros cambios en el entorno, los que están produciendo esta enfermedad. Y así sabemos, por ejemplo, que en el siglo XIX, cuando aparecieron las grandes factorías, las grandes fábricas, con esas enormes chimeneas que sacaban el humo de la quema del carbón, pues apareció la profesión de desollinador, aquellas personas que limpiaban esas chimeneas. ¿Qué ocurre? Se descubrió posteriormente que esas personas, los desollinadores, desarrollaban cáncer de testículo. ¿Por qué? Porque en el hollín había una enorme cantidad de plomo, y el plomo es un metal pesado y es un mutágeno. Entonces ahora conocemos que efectivamente el cáncer aparece cuando hay un cambio muy radical en el entorno. O sea, es más bien un mecanismo de adaptación. Si empezamos a considerar este tipo de conceptos, podemos derribar muchas barreras y podemos realmente avanzar. Pero para eso, esto es complicado porque, como te comentaba, la ciencia está muy cristalizada. Hay demasiado dogma, falta cuestionarse, falta ser un poco aventurero. Totalmente. Óscar, y entonces dirías que todas las personas a las que observas y tu investigación vas encontrando a Marios. Sí. De hecho, pues hace poco me llamó una familia con un niño de 10 años que se llama Kilian, y este niño pues tiene un meduloblastoma, que fue la enfermedad que le detectaron a Mario. Sus padres hablaron conmigo, ellos iban en una ambulancia y me dijeron, espera, que queremos que conozcas a Kilian. Y entonces se enfocaron con el móvil y ahí conocí a Kilian a través de la pantalla de un móvil. Y entonces, claro, cuando le digo, Kilian, un beso, y entonces el niño coge y me hace un beso así con la mano, ¿cómo decirte? Esto ocurrió hace una semana y muchas veces esto es como renovar, o sea, es como un machetazo, un porrazo para que no pierdas nunca la guía, el sentido, ¿no? el sentido de tu camino, porque muchas veces las adversidades, la lucha contra el dogma es complicada, es difícil encontrar recursos para investigar ideas nuevas. Esto lo supo muy bien genios tan increíbles como Nikola Tesla. Al final no consiguieron financiación para ideas que son hoy absolutamente revolucionarias, y gracias a él tenemos aquí la luz y funcionan nuestros aparatos, porque él fue el que realmente descubrió la corriente alterna. Pero él también se encontró con estas dificultades al final de su vida, cuando sus principales financiadores fallecieron, principalmente con el hundimiento del Titanic, ¿no? En 1913. Totalmente. ¿Con los pacientes te encuentras alguna complejidad emocional tuya? Es decir, ¿hay casos que te cuesta sostener
Sí. Entiendo que desde tu visión científica evolucionada, ¿no? En esta visión distinta de ver la salud, a ti a nivel emocional, cuando tienes que ver una situación compleja, una situación familiar difícil, ¿te cuesta sostener esto? Claro, tú tienes que ver que yo a estas personas las tengo que ver como asesor metabólico, ¿no? Yo soy doctor en bioquímica, les tengo que ver así, y cuando te encuentras con estas personas es muy difícil, tienes que ser muy duro, tener una coraza muy fuerte o muy gruesa para que esas emociones no te impacten de manera positiva o negativa. Yo me he encontrado de todo, me he encontrado con personas que realmente era como que me estuvieran cargando a mí de energía. Y otras veces donde tras hablar con una persona que te está contando su caso, realmente es como que te quedas sin pilas. O sea, llegas a casa totalmente desfondado y muy cansado. Te afecta porque es difícil llegar a entender que lo que tú puedes hacer por esa persona es acompañarla en un camino. O sea, pero es su camino. Muchas de las decisiones no las puedes tomar tú o yo, en este caso, las tiene que tomar esa persona. Y muchas veces las decisiones suponen una ruptura tan grande con el establishment, con lo conocido sobre el tratamiento de la enfermedad, que el paciente se ve incapaz de tomarlos. Es lógico, es parte de este proceso de transformación. Y te duele, y lo que más duele es aprender a que tú no eres el dueño, ni el controlador, ni el guía de esa persona, eres un acompañante. Y como cualquier relación de amistad o de pareja, tú puedes compartir ideas y tú puedes expresar tus ideas, pero nunca puedes forzar a la persona a opinar igual que tú y a actuar según tu criterio. Ahí está su libre albedrío. Respetar ese libre albedrío es lo que más cuesta. Totalmente. Y tú y yo hemos hablado muchas veces acerca de que uno acompaña en ese camino, que no hacemos labor de Dios, ¿no? Que uno da lo mejor que puede, lo mejor que tiene, investigas de la mejor forma, y que a veces el karma y el destino de cada ser humano es parte, ¿no? Si tuviéramos la píldora para la vida eterna, yo desde luego no me la querría tomar, no sé tú, pero desde luego creo que en ese camino tenemos que encontrar gente afín a un propósito de acompañar a otros a descubrir su propia sabiduría, ¿no? Su propio camino. Ahora, pues, por ejemplo, en el hospital, ¿no? Muchos oncólogos se enfadan porque ahora hay herramientas como Google, como la inteligencia artificial, como muchas herramientas a los cuales los pacientes pueden consultar y pueden llegar a conclusiones más o menos erróneas. Entonces, claro, muchos profesionales de la salud se enfadan, dicen, bueno, es que los pacientes ahora se creen que saben más que el médico. Yo considero que el paciente tiene que ir, es el dueño de su salud, es el jinete que lleva las riendas. Tú solamente puedes mostrarle tu camino y no tienes que tener miedo a que el paciente se forme, cuanto más mejor. Totalmente. Tú eres el profesional que has de contestar esas dudas según tu criterio y según tu conocimiento. No hay que tener miedo a que la gente se forme, al contrario. Yo aspiro a que algún día las personas puedan ser capaces de tratarse a sí mismas y de tratar a otros. O sea, al final la profesión de médico o de investigador, a lo mejor la investigación siempre tiene que existir, pero es evidente que tiene que cambiar, y en la medicina también tiene que cambiar. Hemos depositado nuestra salud en el sumo sacerdote de bata blanca al cual vamos a ver en el hospital de referencia, y no, lo que tenemos que empezar a aprender es que nosotros somos los sacerdotes del templo de nuestro cuerpo, y dentro del templo de nuestro cuerpo está nuestra salud. Entonces se trata un poco de empoderar al paciente. Y esto falta. Ocurre también a nivel de investigación. Muchas veces yo con compañeros o en foros discuto ideas científicas y me dicen, bueno, yo no soy científico, pero ser científico no es un título en una pared, ni es un doctorado. Ser científico es simplemente ser un curioso nato. Eso es ser científico. Me da igual que esté el papel en la pared o no.
Yo he tenido charlas increíbles a nivel científico con personas que nunca habían hecho una carrera y he visto ideas brillantes, o sea, las he percibido y he visto pues el fondo de esa persona, ¿no? Y entonces tenemos que dejarnos un poco no sé, pues eso, de estructurar, debemos dejar de estructurar lo que es la ciencia, de lo que es el pensamiento y un poco evolucionar. Y todos estamos aprendiendo de todos. Tú puedes aprender de un paciente que viene a ti para contarte un problema que necesita tu ayuda para solucionar una situación y a veces puedes sacar ideas, conclusiones que incluso están afectando a tu propia vida. Yo creo que eso es la humildad de la persona, la humildad del terapeuta, ¿no? Pues a nivel científico yo creo que tenemos que aprender a ser un poco más humildes, ¿no? Totalmente. Y yo siempre digo que debemos permanecer siempre siendo eternos alumnos. Sí, exacto. De la vida. Exacto. Y que nada se puede dar por sentado y nada se puede dar por hecho. Exacto. Creo también que trabajamos mucho en visión a la enfermedad en vez de la búsqueda de la salud, ¿no? Creo que esta es la visión que tenemos que darle un giro y tenemos que darle una vuelta como sociedad. Exacto, sí. Que tiene criterio propio, que valora, ¿no? Lo que decías antes del sacerdote de bata blanca, es verdad. Y luego la gente se queda vulnerable ante la opinión, ante la visión, pero a veces a los pacientes les cuesta entender que al otro lado hay un ser humano con sus propios criterios, sus Exacto. propias historias, su propia visión, y a veces no siempre estamos en lo acertado, o casi nunca estamos en lo acertado, ¿no? Por eso esa búsqueda de esa sabiduría de la propia persona es fundamental, porque tú sabes quién eres, tú sabes lo que necesitas, tú sabes lo que estás buscando y tú inconscientemente sabes lo que te viene bien. Iniciar esa búsqueda dentro del campo de la ciencia y dentro del campo de la salud para acompañar al paciente en cualquier patología que le pase es fundamental. Exacto. O sea, has dicho ahora una cosa que es cierto, o sea, debemos empezar a prestar más atención a nuestra intuición, porque es curioso, ¿no? Cuando ves los animales, por ejemplo, pues un perro de compañía, cuando tiene malestar, muchas veces lo sacas al campo y empieza a comer determinados tipos de hierbas y te preguntas, ¿cómo lo sabe? O sea, ¿cómo sabe qué es lo que tiene, qué hierba tiene que comer para sentirse mejor? Yo estoy convencido de que Gariaev llevaba razón y que nosotros también tenemos esas capacidades intuitivas. Es como todo ser humano es espiritual, aunque no haya nacido en ningún tipo de religión. Siempre busca el más allá y por eso siempre el hombre está mirando hacia el cielo, hacia el cosmos, en esa búsqueda transpersonal, más allá. Entonces, esa intuición que tiene el animal, nosotros seguramente también la tenemos. Lo que pasa es que la hemos olvidado. Todos los órganos se desarrollan o no según su uso. Pues esto ocurre con la intuición. Si no enseñamos a las personas a desarrollarla y a hacer uso de ella, buen uso de ella, al final acabamos perdiendo esa capacidad y empezamos a desconfiar, empezamos a utilizar solamente la razón. La razón es una herramienta útil y necesaria, pero no suficiente. Totalmente. Óscar, y por último, podríamos decir que la vida de Mario permitió la transformación de la visión del cáncer, o al menos un inicio de una investigación distinta. Para mí hay un antes y un después. Alguien dijo que hay dos momentos importantes en la vida, el momento del nacimiento y el momento en que sabes para qué has nacido. Bueno, pues para mí ese fue uno de esos momentos importantes, donde yo entendí para qué había nacido. Ahí lo comprendí. Y lo comprendí, siempre pensaba que ese momento llegaría de otra manera, pero al final siempre es un parto, una transformación. Y toda transformación tiene un pozo de dolor importante y hay que saber asumir y aprender a asumir ese dolor que a mí me llevó mucho tiempo. Totalmente. Óscar, ¿y guardas en tu corazón algún recuerdo de Mario? Sí. Guardo muchos recuerdos de él y hay tantos, pero uno de ellos es, yo era una persona, me costaba mucho el acercamiento físico a las personas y a los niños también, y esto ha cambiado
a raíz de un momento que pasé con Mario. Yo, los niños pequeños, yo no tengo hijos, nunca he querido tenerlos, pero una vez Mario estaba enfermo y vino a Madrid a ver a un médico. Vino con sus padres y yo quedé con ellos en una calle larga de Madrid. Entonces yo estaba casi en un extremo de la calle y Mario con sus padres estaba en el otro extremo de la calle. Entonces yo me quedé, les vi. Entonces Mario cogió, se soltó de la mano a sus padres, empezó a correr hacia mí y me agarró de las piernas, así, me abrazó las piernas. Y entonces yo me agaché y cogí a Mario y le abracé, le di un beso y para mí ese fue un cambio, o sea, yo no había hecho eso. De hecho, me costaba mucho y siempre me ha costado en todo tipo de relaciones el contacto físico y ha cambiado mucho a raíz de ese suceso. Me cambió también la vida. Mario me cambió en muchos aspectos. Muchísimas gracias, Óscar, por este podcast, por tu sabiduría, por tu amor, por aportarle esta forma distinta de salud y esta evolución personal, espiritual a las personas. Deseo que tu camino siempre esté lleno de flores y que las tormentas sean menos. Ojalá que tu proyecto vea la luz con conciencia, que nunca olvides que hay muchos Marios por ahí, que estoy seguro que lo guardas y lo llevas siempre en tu corazón. Gracias por este podcast y este ratito y ojalá hayamos podido nutrir a quien sea que nos esté escuchando. Gracias a vosotros, porque aquí desde Sampai la labor que estáis haciendo, en mi caso, es ayudarme a que no olvide el propósito, que es hacer una ciencia con conciencia. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias, chicos, por vuestro tiempo y por vuestra escucha. Esperamos haberos podido aportar sabiduría, conciencia, salud, con todo nuestro amor y todo nuestro propósito. Nos vemos en el próximo podcast, más y mejor. Gracias.